Lo que estás a punto de ver proviene de fuentes no autorizadas y contiene información que ha sido deliberadamente suprimida. Este video podría revelar secretos que nunca debieron salir a la luz. Se recomienda discreción. Una vez veas este material, no podrás olvidarlo. Procede bajo tu propia responsabilidad. Mi nombre es Rodrigo Martínez y llevo más de 2 décadas trabajando como embalsamador en una funeraria pequeña al sur de Ciudad de México. Lo digo con orgullo, aunque sé que para muchos mi trabajo es macabro. En la soledad de esta sala fría, he aprendido a convivir con la muerte como quien vive con un vecino silencioso, siempre ahí, pero sin molestar. El sonido de los instrumentos, el olor de los productos químicos, las manos frías que me ayudan a preparar los cuerpos. Todo eso se ha vuelto mi rutina. La noche en la que todo cambió no tenía nada en especial. Estaba solo en la funeraria, haciendo el último repaso del equipo, asegurándome de que todo estuviera en orden antes de cerrar. El reloj ya rozaba la medianoche y me estaba preparando para apagar las luces cuando sonó el teléfono. La voz del otro lado era seria y tajante, como si de alguna manera buscara intimidarme. ¿Rodrigo Martínez? Soy el general Santiago Olvera. Necesitamos sus servicios de inmediato en una instalación militar. Es una situación especial, estrictamente confidencial. No era raro recibir encargos urgentes de hospitales o incluso de la policía, pero de una base militar, y a esas horas, no era precisamente algo común. Hubo un momento de silencio en el que me cuestioné si debería preguntar más, pero al final, solo asentí, tomando nota de la dirección en una libreta junto al teléfono. Me dieron algunas instrucciones adicionales y colgaron sin esperar respuesta. Subí a mi auto y me dirigí hacia la dirección indicada, un lugar apartado de la ciudad, en la carretera a Toluca. El viaje, a esas horas, era rápido. En la soledad de la noche, el sonido del motor era lo único que rompía el silencio. Una parte de mí trataba de adivinar qué tipo de situación especial me encontraría. Tal vez un accidente militar o un cuerpo que necesitaba preparación urgente para ser enviado a su país de origen. Cuando llegué, una enorme reja y una caseta de vigilancia me recibieron. 2 hombres de uniforme me miraron en silencio y tras verificar mis datos, abrieron la puerta y me escoltaron hasta un edificio apartado, uno de aspecto frío y poco acogedor. Algo dentro de mí empezó a sentirse inquieto, aunque traté de calmarme, pensando en que solo era un trabajo más. Lo que no sabía era que aquella noche estaría a punto de enfrentar algo que cambiaría para siempre mi percepción de la muerte y de la vida misma. La tensión era palpable en el ambiente mientras los soldados me escoltaban por los pasillos del edificio. Cada paso resonaba en el silencio, y el eco de mis zapatos sobre el suelo brillante hacía que la situación se sintiera aún más surreal. La última puerta a la derecha fue donde nos detuvimos. Uno de los soldados la abrió y me hizo una señal para que entrara. Al cruzar la puerta, me encontré en una sala iluminada únicamente por un par de luces fluorescentes. En el centro, una camilla de metal esperaba con un cuerpo cubierto por una sábana blanca. Cerca de la camilla había varios oficiales y 2 hombres de traje oscuro, observándome con rostros que no mostraban emoción alguna. Uno de ellos, con el rostro serio y algo cansado, se acercó. «Señor Martínez, aquí no se hacen preguntas, ¿entendido?», dijo sin más, como si supiera que no sería sencillo para mí quedarme en silencio. Asentí, sintiendo la presión en el pecho. Aunque había trabajado con situaciones especiales, el secretismo y la vigilancia constante de estos hombres me hacía sentir incómodo. Respiré hondo, intentando calmarme. Tomé mis herramientas y avancé hasta la camilla. Me detuve un momento frente al cuerpo cubierto, mientras el silencio en la sala parecía intensificarse. Con un movimiento lento, levanté la sábana blanca, listo para comenzar el trabajo. Y entonces lo vi.
Mi cerebro trató de procesar lo que tenía frente a mis ojos, pero nada en mi vida me había preparado para una escena así. No era humano. La piel grisácea, estirada sobre una anatomía que parecía imposible. Los ojos enormes y oscuros que aún parecían contener un brillo extraño. Y los miembros alargados y delgados. Era como si alguien hubiera mezclado los rasgos humanos con los de algo que solo había visto en las películas. Sentí que el aire se me escapaba del pecho. Por un instante, pensé que alguien aparecería diciendo que todo era una broma pesada, una prueba o algún experimento extraño. Pero no. Los ojos de los hombres que me rodeaban me decían que todo era real, demasiado real. «Haz tu trabajo y olvida lo que ves aquí», dijo uno de los oficiales, rompiendo el silencio, como si adivinara el caos en mi mente. El miedo y la incredulidad me embargaban, pero sabía que no tenía opción. Tenía que hacer lo que me pedían y salir de ese lugar. Intenté calmar mis manos temblorosas mientras preparaba mis instrumentos, pero cada vez que alzaba la vista, el ser frente a mí parecía desafiar todo lo que creía saber. Era increíblemente delgado, y sus extremidades, demasiado largas, no coincidían con ninguna estructura humana o animal que hubiera visto. La piel era de un tono gris claro, y a pesar de la evidente rigidez, había algo en su apariencia que me hacía pensar que no había estado muerto mucho tiempo. Comencé a examinar el cuerpo con cuidado. Todo en él parecía frágil, y aún así, sentía una inexplicable incomodidad al tocarlo. Los oficiales y los hombres de traje oscuro observaban cada movimiento, en completo silencio. Me sentía como si estuviera bajo un microscopio, cada acción mía bajo escrutinio. Mientras trabajaba, fui notando detalles que eran imposibles de ignorar. Su cabeza era grande y abultada, pero no había rastro de vello. Incluso sus párpados, aunque cerrados, parecían diferentes, más finos y sin pestañas. El torso no mostraba músculos visibles y su pecho parecía carecer de una estructura ósea sólida. La curiosidad luchaba con el miedo en mi interior, pero recordé las palabras de advertencia. Aquí no se hacían preguntas. Sin embargo, era imposible no tenerlas. ¿Qué era este ser? ¿De dónde venía? ¿Y por qué me habían llamado precisamente a mí para realizar este trabajo? Nada tenía sentido. Me di cuenta de que estaba ante un secreto que, quizás, estaba destinado a no ser revelado jamás. Tratando de mantener la compostura, continué con el procedimiento de embalsamamiento, haciendo mi mejor esfuerzo para enfocarme solo en la técnica. Mientras lo hacía, una sensación creciente de ansiedad y desconcierto empezó a formarse en mi pecho. Sabía que, pasara lo que pasara después de esa noche, mi vida jamás volvería a ser la misma. Después de varias horas sumido en el procedimiento, cada aspecto de mi trabajo parecía cobrar un nuevo y oscuro sentido. En este oficio había lidiado con cuerpos en estados de descomposición avanzados, accidentes fatales y enfermedades que deformaban a las personas. Pero esto era distinto. Aquí no había muerte humana que preparar o embellecer, sino una criatura completamente ajena. Este ser no parecía haber vivido o muerto en este mundo. Conforme avanzaba, comencé a notar que su anatomía no se correspondía con nada conocido. Donde debería haber costillas, el tórax era liso, sin divisiones óseas o estructuras que protegieran los órganos, como si estuviera diseñado para soportar otro tipo de ambiente o condiciones. Me quedé observando aquellos ojos vidriosos, tan grandes y oscuros, como si aún contuvieran un brillo de conciencia. Cada rasgo parecía decirme: yo no pertenezco aquí. Los hombres a mi alrededor mantenían sus miradas fijas en mí, como si esperaran algún tipo de reacción. Intenté disimular el temblor en mis manos y proseguí con el embalsamamiento, pero no podía dejar de sentir que era vigilado más allá de los ojos presentes en la sala. Finalmente, el general Santiago Olvera rompió el silencio. «Señor Martínez, sabemos que esto le resulta inusual,
pero le pido que continúe. Es importante que usted no solo realice su trabajo, sino que no hable de lo que está viendo aquí. Era como si con cada palabra se cerrara una puerta detrás de mí, una puerta que no me permitiría nunca volver a la vida normal. No sabía si sentirme fascinado o asustado, pero decidí que lo mejor era mantener la calma y seguir el proceso. Sin embargo, mi curiosidad me venció. General, solo necesito entender, ¿de dónde viene esto?, pregunté, casi en un murmullo, consciente de que tal vez no era la mejor idea hablar. El general me miró un largo momento. Sus ojos se clavaron en mí con una intensidad que no había sentido nunca. Eso no es algo que pueda revelarle, Martínez. Solo le diré que lo que está viendo es información clasificada de alto nivel. Este cuerpo debe quedar en el olvido, y eso depende de usted también. Piense en su familia, en su vida, en lo que podría pasarle si este secreto llega a oídos indebidos. Su tono, aunque calmado, escondía una advertencia velada, un recordatorio de que yo ya no era un ciudadano cualquiera. Ahora era parte de un secreto que, si salía a la luz, pondría en peligro más vidas de las que imaginaba. La sensación de que había cruzado una línea sin retorno se hizo aún más pesada al ver cómo el general y los oficiales intercambiaban miradas de complicidad, como si compartieran entre ellos una carga conocida y, de algún modo, mortal. A medida que completaba el embalsamamiento, traté de concentrarme en el procedimiento, en la meticulosidad que este oficio siempre me exigía. Sin embargo, cada movimiento que hacía sobre aquella piel gris me recordaba que estaba tocando algo completamente fuera de lo ordinario. Terminé de cubrir el cuerpo con el líquido de conservación y limpié mis manos, tratando de no mirar a los ojos abiertos del ser, que parecían observarme desde la profundidad de su oscuridad. No sabía si era una ilusión, pero por un instante sentí que me comunicaba algo, como si, a pesar de estar aparentemente sin vida, sus ojos contuvieran un mensaje, una advertencia oculta que solo yo podía descifrar. Los oficiales parecían estar al tanto de mis movimientos. En cuanto terminé, el general Olvera se acercó a mí, colocándome una mano en el hombro. Su expresión, sin embargo, era cualquier cosa menos reconfortante. Ahora, Martínez, lo escoltaremos de regreso. Quiero que entienda algo. A partir de este momento, lo que sucedió aquí no puede dejar este lugar. Nadie debe saber lo que ha visto o hecho. Asentí, sintiendo una mezcla de terror y responsabilidad en cada palabra que el general decía. Sabía que me habían escogido porque, a pesar de la naturaleza de mi trabajo, nadie sospecharía nunca de un embalsamador común y corriente. Era invisible en la sociedad, alguien que, a pesar de tratar con la muerte, pasaba desapercibido, y precisamente por eso era el candidato perfecto para encubrir algo de tal magnitud. 2 soldados se me acercaron y me guiaron hacia la salida del edificio. La caminata hasta el auto se sintió eterna. Mis pensamientos iban y venían, tratando de entender lo que había sucedido. Un par de horas antes, mi vida era tan normal como cualquier otra. Ahora, llevaba conmigo el peso de un secreto que ni siquiera entendía del todo. Finalmente, subí a mi auto y conduje hacia la ciudad, sumido en un silencio aplastante. La realidad se difuminaba entre lo que acababa de presenciar y lo que sabía que debía guardar para siempre. Algo en mi interior me decía que, aunque había dejado aquel lugar, este nunca me dejaría a mí. El regreso a mi casa fue un trayecto en el que el tiempo y el espacio parecían perder sentido. Las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos, y el sonido del motor de mi auto era el único ancla que me mantenía en el presente, en esta realidad. A cada kilómetro intentaba dejar atrás las imágenes de ese cuerpo extraño, la textura de su piel, su mirada fija y la advertencia de los oficiales. Pero algo en mí sabía que ese evento nunca se borraría de mi mente. Esa noche, al llegar a casa, mi esposa notó algo en mí. Aunque traté de mantener la compostura,
Mis manos temblaban y mis pensamientos seguían dispersos. Me preguntó si todo estaba bien y respondí con una sonrisa forzada, asegurándole que solo había sido un día difícil en el trabajo. Sin embargo, mi falta de apetito y la inquietud en mi mirada eran demasiado evidentes. Me acosté, pero el sueño no llegó. Durante horas estuve mirando al techo, atrapado entre el miedo y una profunda incomodidad. La imagen de aquel ser seguía apareciendo cada vez que cerraba los ojos, y con ella, una serie de preguntas sin respuesta. ¿Cómo podía algo así existir? ¿De dónde había venido? Y lo más perturbador, ¿qué pretendían aquellos hombres al conservar su cuerpo en secreto? Los días siguientes se convirtieron en una lucha constante por retomar la normalidad. En mi trabajo, la rutina habitual de embalsamar cuerpos humanos se sentía extrañamente diferente, casi insignificante en comparación con lo que había visto en aquella instalación. Trataba de no pensar en ello, pero cada vez que me encontraba solo en la sala de embalsamamiento, el recuerdo de aquella piel gris y aquellos ojos oscuros regresaban a mi mente, como una sombra que no podía sacudirme. Fue entonces cuando, una mañana, mientras abría la puerta de mi pequeña oficina, noté un sobre negro sobre el escritorio. La sola apariencia del sobre era inquietante. No llevaba remitente, y el papel era de un material que no había visto antes, grueso y casi metálico al tacto. Lo abrí y dentro encontré una nota que decía, sin más: recuerde el acuerdo, Martínez. Hay cosas que no deben saberse. La advertencia fue clara como el agua. Mi corazón latió con fuerza al entender que no había vuelta atrás, que mis pasos eran vigilados y que cualquier error en el manejo de este secreto podría tener consecuencias. En mi mente, repasé cada conversación que había tenido, cada palabra que había dejado escapar en algún momento de tensión. ¿Había dado alguna pista? ¿Acaso alguien podría haber notado algo raro en mi comportamiento? Esa noche, mientras intentaba dormir, el teléfono sonó. Contesté con voz temblorosa y al otro lado, una voz desconocida me saludó, preguntando si todo iba bien. Aunque la llamada fue breve, fue suficiente para entender que no estaba solo, que alguien estaba monitoreando cada aspecto de mi vida. La paranoia comenzó a invadirme. Comencé a notar autos estacionados en las cercanías de mi casa, figuras en las sombras cuando caminaba hacia el trabajo, y la constante sensación de que había alguien detrás de mí. Incluso en el trabajo, parecía que mis colegas me miraban de manera diferente, como si también supieran algo, aunque eso, claro, solo podría ser mi imaginación. Me encontré encerrado en un ciclo de desconfianza y ansiedad. Cada vez que pensaba en ese sobre negro o en la voz al teléfono, el peso del secreto que me habían obligado a cargar se volvía aún más insoportable. Era como si aquella criatura extraterrestre aún estuviera presente, no en forma física, sino como una sombra constante sobre mi vida. Con el tiempo, me di cuenta de que la única manera de seguir adelante sería aferrarme a mi vida anterior y convencerme de que todo había sido una pesadilla pasajera. Sin embargo, el recordatorio de lo que había visto y la vigilancia a la que ahora estaba sometido me decían que mi vida jamás volvería a ser la misma. A medida que las semanas pasaban, el mundo parecía haber cambiado a mi alrededor. La rutina de trabajo, que alguna vez había sido mi refugio, ahora se convertía en una prisión donde cualquier mirada o gesto podía ser una señal de advertencia. Sabía que aquellos que me habían llamado para embalsamar al ser no permitirían que hablara. La paranoia comenzó a corroerme, y en algún punto ya no estaba seguro de qué era real y qué no. Comencé a notar pequeños cambios en mi entorno. Mi correo llegaba siempre abierto, las ventanas de mi casa se sentían vulnerables y, al caminar por la ciudad, sentía una presencia extraña, como si alguien me siguiera. Llegué a preguntarme si me lo estaba imaginando, pero cada noche que pasaba en vela, me daba más razones para creer que esto era mucho más real de lo que pensaba.
Una noche, mientras regresaba a casa, decidí tomar un desvío para intentar despistarme a mí mismo. Caminé por calles menos transitadas, observando mis alrededores como si esperara encontrar algo oculto en las sombras. De pronto, noté que un auto negro me seguía a una distancia prudente. No aceleraba ni se acercaba, solo se mantenía ahí, constante, como un espectador silencioso. Decidí hacer una prueba. Doblé en una esquina, luego en otra, y el auto continuó siguiéndome. Sentí el pulso acelerarse y la garganta seca. Había llegado el momento de enfrentar lo que parecía inevitable. Fui hasta un parque que solía estar vacío a esas horas, y me detuve, esperando a ver si el auto haría lo mismo. Para mi sorpresa, se detuvo también, solo unos metros detrás de mí. La luz tenue de los postes apenas alcanzaba a iluminarlo, y la figura de un hombre de traje oscuro emergió del vehículo. Se quedó mirándome por unos segundos, y luego hizo un gesto con la mano para que me acercara. Respiré hondo y me acerqué. Cuando estuve lo suficientemente cerca, la figura me entregó un sobre, otro sobre negro como el que había recibido en mi oficina, aunque esta vez contenía un mensaje distinto. Al abrirlo, pude leer la frase: «Recuerde lo que vio y a quién lo confió. Hay ojos sobre usted. No haga nada que pueda poner en peligro a los suyos». La amenaza era clara y directa. Con el sobre aún en la mano, intenté hablar, pero el hombre simplemente regresó al auto y se marchó sin decir una palabra. El eco del motor desapareció en la distancia, dejándome solo en la penumbra, con el sobre en las manos y la piel erizada. Sabía que no debía hablar de lo que había visto, pero el recuerdo de aquella criatura parecía exigirme lo contrario. La sensación de haber sido parte de algo tan importante no me dejaba descansar. Esa noche llegué a casa temblando. Sabía que debía comportarme con naturalidad, pero mi esposa ya se había dado cuenta de que algo en mí había cambiado. En la madrugada, mientras el insomnio me envolvía una vez más, escuché un ligero ruido en la puerta de la entrada. Me acerqué y, al abrir, encontré una cámara de vigilancia escondida en uno de los arbustos junto a la puerta. Era pequeña, difícil de notar, pero estaba dirigida claramente hacia mi casa. La paranoia alcanzó un nuevo nivel. Ahora ni siquiera en mi hogar me sentía seguro. La instalación de esa cámara era la confirmación de que cada paso, cada palabra y cada mirada mía estaban siendo observados. Los días siguientes se tornaron insoportables. Las visitas de autos negros se repetían con frecuencia. Algunos pasaban sin detenerse, otros se quedaban frente a mi casa por unos minutos y luego se marchaban. Cada vez que escuchaba el motor de un auto acercándose, el corazón se me aceleraba. El simple hecho de salir de casa se había convertido en un reto emocional, y cada conversación con mi esposa o conocidos parecía una potencial trampa. Mi mente comenzó a jugarme malas pasadas. Llegué a dudar incluso de mi esposa y de mis amigos más cercanos, pensando que podrían estar trabajando para esos hombres de traje oscuro. Un día, incapaz de soportar la presión, decidí hablar con mi mejor amigo, Ernesto. Él no sabía nada sobre lo que me había sucedido, pero confiaba en que, al menos, podría ayudarme a calmarme sin necesidad de entrar en detalles. Sin embargo, mientras hablábamos en un café en el centro de la ciudad, noté que dos hombres vestidos de manera formal estaban sentados cerca de nosotros, observándonos con una intensidad que hacía imposible ignorarlos. La conversación con Ernesto se volvió tensa. Las palabras se me quedaban atoradas en la garganta, y cada frase que decía sonaba insegura. Cuando salimos del café, uno de los hombres se levantó y nos siguió a una distancia prudente. Fue entonces cuando decidí cortar la amistad con Ernesto de raíz, sin darle explicaciones. Sabía que cualquier persona cercana a mí se vería arrastrada a este juego de amenazas y vigilancia. De regreso a casa, sentí un vacío aplastante en el pecho. Era claro que ya no había manera de regresar a la vida que alguna vez conocí. Intenté aferrarme a los recuerdos de tiempos más tranquilos,
a los días en los que mi trabajo era solo eso, un oficio rutinario y sombrío, pero con la seguridad de que todo era ordinario y humano. Una noche, el teléfono volvió a sonar, y al contestar, una voz familiar me habló con un tono tranquilo pero amenazante. «Señor Martínez, creo que ha olvidado la importancia de su silencio. No queremos problemas, ¿verdad?». Quise responder, decir algo que pusiera fin a esta persecución, pero me quedé callado. Había aprendido que, en este juego, las palabras solo empeoraban las cosas. La voz hizo una pausa, como si estuviera esperando una reacción. «Recuerde, Martínez, su familia y su futuro dependen de lo que usted haga o deje de hacer». La llamada terminó, y el silencio en mi casa se volvió sofocante. No había opción. Estaba atrapado en una red de secretos y amenazas que se aferraban a mí como una sombra. La madrugada después de aquella llamada, me encontré solo en la sala de estar, con la oscuridad como mi única compañía. Me sentía como una sombra dentro de mi propia vida, atrapado entre los recuerdos de una experiencia surreal y las amenazas que ahora se cernían sobre mí. Había llegado a comprender que, sin importar lo que hiciera, el secreto de aquel cuerpo que embalsamé era un peso que tendría que llevar siempre. La semana siguiente, una carta anónima apareció en el buzón. No tenía remitente, pero al abrirla, encontré instrucciones detalladas y precisas. Debe reportarse en el mismo lugar donde todo comenzó. Mantenga el silencio, no haga preguntas, no traiga a nadie. El mensaje no dejaba margen para dudas, y el miedo que me recorría me impulsó a obedecer. Me preparé y partí, sin despedirme de mi familia, porque algo me decía que esta vez podía no volver. La instalación donde había embalsamado a la criatura estaba aún más vigilada. 2 hombres en traje me escoltaron hasta una sala blanca, completamente vacía excepto por una mesa al centro. Al sentarme, otro hombre, vestido de manera formal y con un rostro impasible, entró y se sentó frente a mí. Su voz era firme, y su tono dejaba claro que lo que estaba por decirme no admitía cuestionamientos. «Señor Martínez, hemos traído algo que necesitamos que comprenda. Algo que, de no hacer usted correctamente, le costará la vida». El hombre extrajo un dispositivo, una especie de tableta extraña, y proyectó una imagen holográfica. Era el mismo ser que había embalsamado, pero ahora sus ojos parecían moverse. Su piel gris parecía más cálida, y lo más extraño, el ser parecía consciente, incluso emitiendo sonidos como si intentara comunicarse. La figura se disolvió en una serie de datos y gráficos complejos que no comprendía, pero el hombre lo resumió. «Aquella criatura, la que usted embalsamó, es parte de una alianza antigua, una especie de inteligencia que ha venido estudiando a nuestra especie desde hace siglos. A cambio de mantener el silencio y continuar con su vida, le pedimos su cooperación para mantenerlo como una pieza clave en nuestros procedimientos futuros». No entendía del todo qué querían decirme, pero el peso de las palabras me heló. Estaba claro que no buscaban mi cooperación, sino que querían asegurarse de que mi vida y mi silencio dependieran de este pacto. Si intenta hablar, si menciona lo que ha visto, tendremos que tomar medidas. No es solo por seguridad nacional, Martínez, sino por la estabilidad misma de todo lo que conoce. El hombre se levantó, dejando las palabras en el aire, como una sentencia. Apenas parpadeé antes de que otros 2 hombres me acompañaran fuera de la instalación. Fue un viaje en silencio, un trayecto en el que las preguntas dentro de mí parecían perder sentido. No importaba ya comprender, sino aprender a vivir con la incertidumbre, con el peso de un conocimiento que jamás podría compartir. Al llegar a casa esa noche, sentí como si me hubieran arrancado una parte de mí. Mi vida continuaría, pero en silencio, bajo la constante vigilancia de una verdad más grande de lo que podía abarcar. A partir de ese día, me convertí en el hombre que lleva un secreto más allá de lo imaginable,
un secreto que duerme en mi conciencia, aguardando en las sombras del olvido, sabiendo que lo que vi no es para los ojos de este mundo. Si quieres más historias como esta, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Nos vemos en el próximo relato.